Mi nombre es Diana Marcela Orduz Rodríguez, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Abierta a Distancia UNAD. A continuación, les voy a presentar unas diapositivas sobre las biomoléculas orgánicas. Las moléculas son unas estructuras a base de carbono y son sintetizadas por seres vivos. Las moléculas se dividen en carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Vamos a empezar a hablar sobre los carbohidratos. Los carbohidratos son una fuente primaria de energía para todos los organismos. Constituyen otra categoría de macromoléculas producidas por las células. Su nombre se deriva de su fórmula general en la que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno están en relación 1-2-1, con dos átomos de hidrógeno enlazadas a uno de oxígeno, como en el agua, hidratos de carbono. Estos carbohidratos se dividen en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, donde los monosacáridos son azúcares simples y están formados por 5 o 6 átomos de carbono. Los oligosacáricos están formados por pequeñas cadenas de monosacáricos. Y los polisacáricos están formados por largas cadenas de centenares de monosacáricos. La composición de estos son los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos. Son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. La glucosa, el glucógeno y la celulosa son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. El almidón forma la pared celular de las células vegetales y la quiotina es el principal constituyente del exoesqueleto de los artrópodos. Comúnmente los vemos como los que son las harinas. Las funciones de estos principalmente son aportar energía, que ocupan el primer lugar en el requerimiento diario de nutrientes debido a que nos aportan el combustible necesario para realizar nuestras funciones orgánicas, físicas y psicológicas de todo nuestro organismo. Una vez ingeridos, los carbohidratos se hidrolizan a glucosa, se convierten en glucosa, la sustancia más simple. La glucosa es de suma importancia para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central diariamente, porque nuestro cerebro consume más o menos 100 gramos de glucosa. También los carbohidratos nos ayudan al metabolismo de las grasas, impidiendo la oxidación de las proteínas. La fermentación de la lactosa ayuda a la proliferación de la flora bacteriana favorable para nuestro organismo. También hacen parte de la estructura celular y nos sirven de combustible en el proceso de respiración celular. Ahora hablaremos sobre los lípidos. Los lípidos son sustancias ovelosas o grasas, no solubles en agua. Esta peculiaridad se la confieren los ácidos grasos, que constituyen la base de la mayor parte de los lípidos y son ácidos orgánicos con una cola no polar hidrofóbica. Su peso específico es inferior al del agua y por esta causa es que estos alimentos flotan. Los lípidos se clasifican en ácidos grasos, lípidos saponificables y lípidos insaponificables, donde los grasos son los que son saturados e insaturados. Los saponificables son triacilglicerones o grasas, donde podemos encontrar lo que es el aceite, la manteca, los sebos. O los lípidos de complejos o de membrana. Los lípidos insaponificables son los terpenos, los esteroides y las hormonas epicolípidos. La composición de estos químicamente están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en múltiples ocasiones contienen además fósforo y azufre. La cantidad de oxígeno en estos compuestos es muy inferior en proporción a la cantidad de carbono o de hidrógeno, circunstancia que determina sus propiedades y los diferencia
de otros muchos compuestos, como por ejemplo en los glúcidos, que contienen los mismos elementos químicos pero en distinta proporción. Dentro de las funciones encontramos que son mensajeros químicos que almacenan y suministran energía, ayudan a mantener nuestra temperatura, ayudan en la formación de capa de lípidos de membrana, nos ayudan en la formación del colesterol, juegan un papel importante en la inflamación, ya que estos desempeñan un papel importante también en lo que es el dolor, la fiebre, la coagulación de la sangre. Y también nos ayudan con las vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, D, E y K. Son nutrientes esenciales con numerosas funciones. Seguimos con los ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen una importante función que es la de sintetizar las proteínas específicas de las células y almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos representados por el ADN y por el ARN son macromoléculas formadas por la unión de moléculas mucho más pequeñas llamadas nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Son moléculas compuestas por grupos fosfato, un monosacárido de 5 carbonos y una base nitrogenada. Además de constituir los ácidos nucleicos, forman parte de coenzimas y de moléculas que contienen energía. Su composición. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN, donde se diferencian en el azúcar y la pentosa que contienen, también en las bases nitrogenadas que contienen cada una de ellas. Los nucleolitos se unen entre sí para formar el polinucleotido por uniones fosfodíester entre el carbono 5 de un nucleótido y el carbono 3. Mientras que el ADN contiene la información, el ARN actúa de mensajero de dicha información para dar lugar a la síntesis de las proteínas. Las funciones de estos ácidos. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular tiene una doble función, que son sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado la recopilación. Otra de su función es la transcripción, que es transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula y la herencia. Ahora vamos a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Su composición. Las proteínas están formadas por una cadena de moléculas pequeñas y relativamente simples llamadas aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos que constituyen el alfabeto de la estructura proteica. Así como las letras del alfabeto pueden componer un número casi infinito de palabras, las combinaciones de los 20 aminoácidos pueden formar muchísimas moléculas proteicas. Entre las funciones de las proteínas, ellas actúan a nivel estructural, que es facilitando el transporte de sustancias y regulan la expresión de los genes. A nivel enzimático, las proteínas son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. A nivel hormonal, hay algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en la sangre. A nivel regulador, algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la cisciclina. En su función homeostática, algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. Y entre sus funciones de defensa
Las inmunoglobinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos, que es la función de transporte. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados.